El mayor superpoder de nuestra especie, la herramienta que nos permitió dominar el planeta y construir rascacielos, comenzó simplemente porque nos dio flojera seguir quitándonos los piojos de la espalda. Es una ironía histórica ridícula. El lenguaje humano, con toda su complejidad poética y científica, no nació para discutir astrofísica, sino como un sustituto barato y eficiente del acicalamiento físico entre primates. Los chimpancés pasan hasta la mitad de su día quitándose bichos y mugre de la piel para mantener la paz social. Nosotros decidimos que era mejor idea hacer ruidos húmedos y coordinados con la boca para chismear a distancia, mientras hacíamos otra cosa. Nos aburrimos del contacto físico y preferimos hablar a espaldas de los demás. Pero este aparente golpe de genialidad perezosa esconde un misterio perturbador que los científicos tardaron siglos en descifrar. Hace unos 70.000 años, nuestra especie experimentó una mutación genética tan absurda y peligrosa que, bajo cualquier regla de la selección natural, debió habernos extinguido de inmediato. Fue un error de diseño anatómico que nos dejó vulnerables, propensos a morir de la manera más humillante posible, pero que a cambio nos otorgó la capacidad de inventar el dinero, las fronteras y, lamentablemente, los impuestos. En unos minutos entenderán por qué cada vez que ustedes disfrutan de un buen filete de carne, están desafiando activamente a la muerte gracias a ese mismo error evolutivo. Mientras tanto, analicemos el verdadero problema de vivir en grupos grandes. Si no puedes comunicarte de forma rápida, tu sociedad colapsa. El lenguaje resolvió el límite del tamaño de las tribus. Pasamos de grupos de 50 individuos a comunidades de miles, todo gracias a nuestra capacidad de hablar de cosas que ni siquiera estaban presentes. Pero la transición no fue limpia, ni pacífica, ni mucho menos planificada. Fue un accidente biológico que comenzó en la garganta y terminó colonizando el planeta entero. Para entender cómo terminamos discutiendo tonterías en Internet, primero debemos analizar el drástico rediseño físico que sufrió nuestro cuerpo. Hablar parece fácil, pero para la física y la biología es una pesadilla de ingeniería. Requiere una coordinación milimétrica entre los pulmones, las cuerdas vocales, la lengua, los labios y un elemento crítico que casi nadie valora, la laringe. En la gran mayoría de los mamíferos, la laringe está situada en la parte alta de la garganta, casi pegada a la cavidad nasal. Esto permite que un perro, un caballo o un bebé humano recién nacido puedan tragar comida y respirar al mismo tiempo sin el menor riesgo de asfixia. Es un diseño seguro y eficiente. Sin embargo, en algún momento de nuestra evolución, los humanos adultos sufrimos un cambio anatómico drástico. Nuestra laringe descendió profundamente en el cuello. Este descenso creó una caja de resonancia mucho más grande, permitiéndonos modular una gama infinita de vocales y consonantes precisas. El costo de esta mejora fue absurdamente alto. Al bajar la laringe, el camino hacia los pulmones y el camino hacia el estómago ahora se cruzan en una intersección sumamente peligrosa. Los humanos somos los únicos primates que corremos el riesgo real de morir asfixiados por un pedazo de comida mal masticado. La evolución decidió que la capacidad de chismear y coordinar una cacería valía totalmente el riesgo de morir ahogados con nuestra propia cena. Ningún otro animal aceptaría un trato biológico tan deficiente. Pero el rediseño no se limitó a la garganta, requirió un cableado cerebral masivo. El cerebro humano tuvo que expandir su corteza motora para controlar de manera voluntaria la respiración y los músculos faciales, algo que los chimpancés simplemente no pueden hacer porque sus vocalizaciones son puramente emocionales e involuntarias. Nosotros aprendimos a mentir con la voz mientras nuestro cuerpo siente algo completamente distinto. La gran pregunta es ¿para qué usamos realmente esta costosa maquinaria biológica en sus inicios? La teoría romántica dice que inventamos el lenguaje para planear estrategias complejas de caza y defendernos de los depredadores en la sabana africana. Suena heroico, pero la cruda realidad es que las hormigas y los lobos organizan emboscadas perfectas sin pronunciar una sola palabra. No necesitas un lenguaje complejo para decirle a tu compañero que tire la lanza al mamut. El verdadero motor del lenguaje fue la necesidad de chismear. El antropólogo Robin Dunbar demostró que el tamaño del cerebro de un primate está directamente relacionado con el tamaño de su grupo social. A medida que nuestros ancestros expandieron sus comunidades, el acicalamiento físico se volvió matemáticamente imposible. No había suficientes horas en el día para quitarle los piojos a 150 personas diferentes. El lenguaje surgió como un acicalamiento vocal barato. Hablar nos permitió mantener la cohesión social de grupos masivos sin necesidad de tocarnos físicamente.
Podías limpiar los piojos simbólicos de 5 personas al mismo tiempo compartiendo información crucial. ¿Quién es de confianza? ¿Quién robó comida ayer? ¿Quién se está acostando con la pareja del jefe y quién es un cobarde? Esta información social es el pegamento de cualquier civilización. Sin el chisme, las sociedades humanas se habrían desintegrado al superar los 150 miembros, que es el límite natural de las relaciones personales directas. El chisme nos permitió crear coaliciones, detectar traidores y establecer jerarquías complejas sin recurrir constantemente a la violencia física. Convertimos el ruido de la garganta en una moneda de cambio social de un valor incalculable. Sin embargo, este sistema de control social dependía de una capacidad mental aún más extraña que se desarrolló casi al mismo tiempo y que cambió las reglas del juego evolutivo para siempre. Aquí es donde resolvemos el misterio del glitch genético que mencionamos al principio. Esa mutación letal que casi nos extingue pero terminó salvándonos tiene un nombre científico: el gen FOSC2 y la revolución cognitiva de hace 70.000 años. Este gen, aunque presente en otros animales, sufrió 2 cambios clave en los humanos que permitieron la conexión directa entre el córtex cerebral y los músculos del habla, resolviendo el problema de la laringe caída. Pero el verdadero milagro no fue el sonido, sino lo que pudimos meter dentro de él: la capacidad de hablar de cosas que no existen. Los animales solo pueden comunicarse sobre la realidad inmediata. Un mono puede gritar para advertir que hay un águila arriba o un león cerca. Los humanos, gracias a la revolución cognitiva, aprendimos a decir que el águila es el espíritu protector de nuestra tribu. Esta habilidad para crear ficciones colectivas es la tecnología más poderosa jamás inventada. No es la agricultura ni la rueda, es la mentira compartida. Gracias a que podemos hablar de entidades abstractas e invisibles, millones de extraños que jamás se han visto pueden cooperar pacíficamente bajo una misma bandera, una misma religión o un mismo sistema económico. Un chimpancé jamás cambiará un plátano por un trozo de papel verde con la promesa de que ese papel le dará 10 plátanos en el futuro. Los humanos hacemos eso todos los días con el dinero, que no es más que una ficción lingüística en la que todos decidimos creer. Las corporaciones, los derechos humanos, las leyes y las naciones no existen en el mundo físico. Son construcciones de aire generadas por ruidos de garganta que nuestra anatomía modificada nos permite articular. Si mañana por la mañana todos dejáramos de creer en la ficción del dinero, el sistema financiero global colapsaría en segundos, demostrando el poder aterrador del lenguaje. El resultado final de esta accidentada travesía evolutiva es un panorama sumamente irónico. Diseñamos una herramienta de comunicación tan sofisticada que terminó superando nuestra propia capacidad de controlarla. Pasamos de usar el lenguaje para sobrevivir a los depredadores en la sabana a quedar atrapados dentro de él. Hoy en día, la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de amenazas físicas reales como leones o escasez de agua, sino de las palabras. Nos deprimimos por un mensaje de texto de 5 palabras. Nos estresamos por el concepto abstracto de la inflación y enviamos ejércitos enteros a la guerra para defender fronteras que solo existen en los mapas y en los tratados legales escritos. Hemos creado un ecosistema artificial de conceptos que domina nuestras vidas por completo. El lenguaje, que comenzó como un sustituto perezoso para no tener que desparasitarnos los unos a los otros, terminó construyendo la prisión mental en la que vivimos. Nos permite alcanzar las estrellas a través de la ciencia, pero también nos condena a discutir con desconocidos al otro lado del mundo sobre temas irrelevantes a través de pantallas táctiles. Aquella laringe que descendió peligrosamente en nuestro cuello, amenazándonos con la asfixia cada vez que tragamos comida, cumplió su promesa con una ironía macabra. Nos salvó de la intrascendencia biológica para entregarnos a la neurosis colectiva. Al final, los humanos aprendimos a hablar no para entender el universo, sino para inventar uno nuevo donde nosotros ponemos las reglas, aunque esas reglas nos estén volviendo locos. La próxima vez que sientan que se ahogan con un sorbo de agua o un pedazo de pan, recuerden que ese es el precio exacto que pagan por tener el derecho de quejarse de la existencia en voz alta.